Buenas tardes, en este video vamos a ver estos temas que son de nuestra primera guía de álgebra. Vamos a recordar lo que son los números naturales, los números enteros, vamos a ver los números pares e impares, mínimo común múltiplo, máximo común divisor, el valor absoluto, algunas operaciones en los números enteros, los números racionales. Vamos a trabajar también con los decimales y por supuesto también vamos a recordar cómo se trabaja con los números racionales. Entonces vamos a comenzar. Vamos a recordar entonces este símbolo que corresponde a los números naturales y lo primero que tenemos que recordar es cuáles son los números naturales. Los números naturales, como ustedes recordarán, son todos aquellos que nos permiten contar. Y cuando nosotros contamos siempre partimos desde el 1. Y obviamente vamos a llegar hasta un más infinito. ¿Ok? Luego de los números naturales, a pesar de que no aparece ahí en el listado, tenemos otro conjunto que incluye el 0, que le llamamos n sub 0, y ese obviamente parte del 0. Y ese conjunto es llamado los cardinales. Si vamos viendo, tenemos los números naturales que parten desde el 1, le agregamos el 0, y si ahora le agregamos los números negativos, entonces este conjunto se llama enteros. Y obviamente esto llega hasta el infinito. Al ver estos tres conjuntos ya podemos hacernos una idea de que aquí hay una inclusión en los conjuntos. El primer conjunto que tenemos son los números naturales. Luego de los números naturales vienen los números cardinales. Y luego de los cardinales tenemos el conjunto de los números enteros. Ahora, teniendo estos números, es súper importante, sobre todo cuando hay que resolver ejercicios que tienen que ver con álgebra, identificar cuándo hablamos de números pares. Y aquellos números pares, que ya sabemos son el 2, el 4, el 6, viendo desde el punto de vista de los números naturales, normalmente lo escribimos como 2 por n, donde el n va a ir variando desde el 1 al más infinito. Ahora, si estamos hablando de los números enteros, el menos 2, el menos 4, el menos 6 también son números pares, ¿ya? Ahora, si queremos los números pares consecutivos, o sea, aquellos que siguen pero que también son pares, lo que tenemos que hacer es sumarle un 2. Si se fijan, nos damos un ejemplo: 2 por 5 sería 10 y el que viene sería 12, le estamos sumando 2. Si le volvemos a sumar 2, ya sería 14, por lo tanto, si yo quisiera 3 pares consecutivos, tendría que tener 2n más 4. Ahí tenemos los 3 números pares consecutivos. Ahora, si queremos ver los números impares, que obviamente son todos aquellos que no son pares, entonces si recordamos, si tenemos por ejemplo el 5, que es un número impar, el 6, que es un número par, siempre se diferencian de 1. Por lo tanto, para poder encontrar un número impar, basta con que yo a la expresión de un número par le sume un 1. ¿Se fijan? Entonces, si estábamos considerando, por ejemplo, que el n sea 3, 2 por 3 son 6, pero al sumarle un 1, tenemos inmediatamente 7, que es un número impar. Ahora, si yo quiero los consecutivos, basta con que vaya haciendo lo mismo que hice con los números pares, es decir, sumarle un 2. Por lo tanto, si le sumamos 2 y ya teníamos 1, eso pasa a ser 3. Y el siguiente sería 2n más 5. ¿Ya? Entonces, con esto ya tenemos los primeros 3 temas: son los naturales, los enteros, números pares e impares. ¿Ok? Insisto que esta es la parte que nos sirve para poder resolver problemas algebraicos. ¿Ya? Vamos a borrar esto entonces para poder continuar con los temas. El mínimo común múltiplo y el máximo común divisor son dos conceptos que se utilizan mucho en aritmética. Probablemente en la PC1 no sean muchas las preguntas que aparezcan, pero sí el mínimo común nos sirve mucho cuando tenemos que sumar fracciones, por lo tanto hay que recordar cómo hacerlo. Entonces, si tenemos por ejemplo un 6, un 9 y un 12 y queremos por ejemplo sacar el mínimo común y el máximo común divisor, muchas veces los colegios explican como dos pasos separados, pero vamos a ver que esto se puede hacer de una sola vez. ¿Ya? En los colegios
probablemente les enseñaron que tienen que empezar dividiendo por 2, por 3, por 5 y así sucesivamente. Pero aquí no es necesario, uno tiene que buscar el número que los divida todo y que sea el más grande posible al tiro. Si tenemos el 6, el 9, el 12, el primero que los divide a todos es el 3, ¿correcto? Si yo divido a todos por 3, este es un 2, un 3 y un 4. Y me vuelvo a preguntar, ¿habrá un número que los divida a todos? No tenemos ninguno que los divida a todos. Por lo tanto, inmediatamente este número que quedó aquí, que es el que los divide a todos, se llama máximo común divisor. Por lo tanto, la misma tablita que ustedes aprendieron para sacar el mínimo común, les sirve también para el máximo común divisor. Ahora, como ya no tengo ninguno que divida los tres números, vamos a buscar uno que por lo menos divida a 2. Y ahí sí encontramos uno que es el 2. Entonces tenemos que al dividirlo por 2 esto es 1, como ese no cae de forma exacta se repite, y ese de ahí cabe 2 veces, ¿ya? Si ustedes se fijan, ahora ya no hay ninguno que divida ni a 2 de estos, por lo tanto el mínimo común múltiplo ya terminó y es la multiplicación de estos 4 números que están aquí. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo será 3 por 2 por 2 por 3. Es decir, tenemos 6 por 6, que es 36 nuestro mínimo común múltiplo, y eso obviamente lo vamos a usar para poder multiplicar, sumar y restar fracciones, ¿ya? Tenemos entonces nuestro mínimo común múltiplo, nuestro máximo común divisor, y como estamos trabajando todavía en los números enteros y los naturales, vamos a ver el valor absoluto. El valor absoluto, como ustedes recordarán, tiene un símbolo bien particular, difícil de olvidar, y que son 2 barritas. Cada vez que tenemos 2 barritas, eso inmediatamente lo tenemos que asociar con valor absoluto. La definición que nos dieron cuando estábamos en séptimo básico, octavo básico, es que es la distancia que existe entre un número y el 0 en la recta numérica. Si volvemos a esa definición que nos enseñaron en la básica, y tenemos aquí el 0 y por aquí tenemos el menos 5, y por acá tenemos el 4 positivo. Si yo quiero el valor absoluto de menos 5, tengo que ver la distancia que existe entre el menos 5 y el 0. Y eso obviamente es 5 positivo. Ahora, si quiero la distancia que existe entre el 4 y el 0, obviamente cuento y sigue siendo 4. Con esto nos damos cuenta inmediatamente que el valor absoluto siempre va a entregar un valor positivo. Esa es una pregunta recurrente en la PSU. ¿El valor absoluto de un número siempre es positivo? Y normalmente la respuesta es sí. Pero la verdad es que no es 100% sí. ¿Por qué? Es verdad, cualquier número distinto de 0, su valor absoluto va a ser siempre un número positivo. Pero ¿qué pasa si queremos encontrar la distancia que hay desde el 0 al 0? Ahí la distancia es obviamente 0. Y el 0 no es un número positivo, por lo tanto es cierto, siempre nos va a dar un número positivo, pero tenemos que recordar que hay un caso en el que no da un número positivo, sino que da un número que es el 0. Y el 0 obviamente no tiene signo. Lo que estamos viendo aquí, esto tiene que ver netamente con aritmética. Han salido ejercicios en la PSU donde nos piden resolver un ejercicio de valor absoluto, normalmente no tan fácil como este. Podría ser, por ejemplo, que nos pidieran sumar un 5 con la multiplicación de un 5 por un menos 8, por ejemplo. ¿Qué es lo conveniente aquí o qué es lo que hay que hacer? Primero se resuelve dentro del valor absoluto y luego se aplica el valor absoluto. Si resolvemos por el orden de las operaciones o prioridad de las operaciones, tenemos 5 por menos 8, que es menos 40, por lo tanto vamos a tener el 5, le vamos a restar los 40, eso nos va a dar menos 35, y si le sacamos el valor absoluto a eso, nos va a dar un 35. Ese sería el procedimiento correcto para resolver una operación que está dentro de un valor absoluto. Pero, aquí, si bien es cierto, estamos retomando esta primera materia, tenemos que pensar también que esto nos puede salir dentro del álgebra. Y el valor absoluto tiene una definición. Este valor absoluto se define de la siguiente forma. Dice que va a ser el x solito, es decir, sin signo, si el x fuese un número mayor o igual a 0. Pero
va a ser un menos x si x fuese menor que 0. ¿Tiene sentido? Por supuesto que tiene sentido. Pensemos en un ejemplo, el 4 por ejemplo. Si aquí estuviese el 4 es un número positivo y nos dicen que simplemente el resultado es 4, sin signo. Ahora, si estuviéramos considerando el menos 5, que es un número negativo, entonces para que quede realmente positivo le tengo que volver a poner otro negativo. Es decir, si yo tuviese un menos 5, lo que tengo que hacer es menos el menos 5. ¿Se fijan? Porque nuestro x ya es un menos 5, con el otro menos se va a transformar en 5 positivo. Eso es lo que hace algebraicamente nuestro valor absoluto. Pero cuando tenemos que resolver un problema, basta con que nosotros recordemos que siempre va a dar un número positivo, exceptuando el 0, que nos va a dar obviamente un 0. ¿Ya? Eso entonces sería nuestro concepto de valor absoluto, y ahora vamos a pasar a lo que es la operatoria en Z. Si se fijan, pasé a borrar un poco este simbolito, pero todavía no lo vamos a borrar porque lo vamos a seguir usando en algún momento. Operatoria en Z. Operatoria en Z significa que vamos a sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros. La verdad es que esto también es un contenido bien básico dentro de la matemática, pero que tenemos absolutamente claro que la mayoría de los errores provienen de los signos. Normalmente cuando ustedes se equivocan en un ejercicio dicen, me equivoqué en un signo. Y eso es porque todavía tenemos algunos problemas en la operatoria, o simplemente es algo tan básico que muchas veces lo dejamos pasar. Bueno, si vamos a sumar números enteros, en realidad vamos a poner sumar y restar. ¿Ya? Concordemos que la palabra correcta debería ser adicionar y sustraer, pero a sumar y restar lo entendemos todo. Entonces, supongamos que vamos a sumar dos números positivos. Para eso tenemos un 2 y un 5, fácil para todo, y ahí simplemente sumamos y eso es 7 y lo hemos hecho toda la vida. Ahora, si tuviéramos que sumar menos 5 más el menos 7, lo podemos considerar inmediatamente como dos deudas. Si yo tengo una deuda de 5 y tengo una deuda de 7, obviamente voy a tener una deuda más grande. Sumamos esos dos números, que es el 12, y mantenemos el signo. Y eso es lo que ustedes aprendieron normalmente en la básica. Cuando sumamos o restamos números enteros, si tienen igual signo, se suman y se conserva el signo. Y si tuviesen signos distintos, como en este caso, ¿se fijan? Tengo un número negativo y un número positivo. Ahí la regla dice, se restan y se conserva el signo del número mayor. Si lo restamos, al 15 le resto 8, nos va a dar 7. Y como el 15 es el número más grande, dejamos el resultado negativo. Pero si eso todavía nos complica, entonces lo tenemos que pensar de nuevo como si estuviéramos hablando de dinero. Tengo una deuda de 15 y tengo 8. Si tengo una deuda de 15, pago los 8 y me quedo con una deuda todavía de 7. Por eso sigue siendo un número negativo. Ahora, si tuviésemos una deuda de 10 y le sumo 25, es decir, voy a tener 25, pago los 10 y me voy a quedar con 15, pero a mi favor, porque estoy pagando la deuda. Pero de nuevo volvemos a la misma explicación de siempre, que dice que signos distintos se restan y se conserva el signo del número mayor, que en este caso es el 25. Eso entonces sería cada ejemplo en relación a la suma y la resta. Ahora, para multiplicar, y dividir, en los números enteros existe solamente una regla, y esa es la regla de los signos. Y normalmente, todos se lo saben, tenemos que multiplicar un número negativo por un número negativo, eso siempre nos va a dar positivo, que yo diría el caso donde más complica, porque a veces se les olvida cambiar los signos. Entonces, dos negativos juntos siempre se transforman en un número positivo. Dos positivos, por supuesto que van a seguir siendo siempre positivos, eso lo han hecho desde cuarto básico. Positivo por un negativo, eso nos va a dar negativo, y negativo por un positivo también nos va a dar negativo.
Ahora, ¿por qué dice regla de la multiplicación y división? Si yo cambio estos puntitos que son la multiplicación por los símbolos de división, da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la división, recuerden que es una multiplicación, pero del número opuesto, ¿ya? O recíproco. Bien, entonces tenemos la operatoria en Z. Vamos a dar unos ejemplos como para que quede un poco más claro y de ahí nos pasamos los números racionales. Menos 2 multiplicado por menos 3, multiplicamos el 2 con el 3, que eso es 6, y recordamos que menos por menos nos da más, el resultado ya está terminado. Ahora, si tenemos menos 1 por menos 8, por menos 3, por menos 5, por menos 1 otra vez, uno podría confundirse un poco con tanto negativo, pero basta con que ustedes cuenten los signos negativos y vean si hay una cantidad impar de números negativos, el resultado va a ser negativo. ¿Por qué? Porque cada vez que hayan 2, el resultado va a ser par. Fíjense que aquí tenemos 2, esto sería positivo, 2 positivo y me queda 1 negativo, por lo tanto el resultado ya sé que va a ser negativo. Y me olvido de los signos que están aquí. Y si multiplicamos 1 por 8 es 8, por 3 son 24 y 24 por 5 tenemos 120. ¿Ya? Negativo. Ahora, si multiplicamos un positivo como el 10 por el menos 3, 3 por 10 son 30 y como son signos distintos, el resultado es negativo. Y si tuviésemos que dividir el 8 por menos 4, lo mismo, este 8 es un número positivo, lo dividimos por un negativo, el resultado va a ser negativo y 8 dividido en 4 es 2. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ejemplificado la regla de los signos para la multiplicación y división de los números enteros.